Hola, estimado tercero cuarto medio, clase 3 del estudio de física, que vamos a estudiar algunas evidencias científicas respecto al cambio climático. Igual vamos a tocar temas que ya vimos en clases anteriores, por ejemplo, que el cambio climático, efecto invernadero, lo que es un sistema complejo, ¿cierto? Un sistema caótico, etcétera. Entonces, el aprendizaje esperado de esta clase, ¿cierto? Explicar el cambio climático, no climática, ¿cierto? Desde la evidencia científica, ¿cierto? Explicar esto de la Tierra como un sistema complejo y caótico y identificar ciertas amenazas y vulnerabilidades respecto al cambio climático. Entonces recordemos lo que era el cambio climático, ¿cierto? Claramente es la base de todo. Recordemos que el cambio climático es un proceso natural, ¿cierto? No es que mágicamente haya aparecido ahora el cambio climático, sino algo que siempre ha ocurrido, pero la gran diferencia es que se aceleró este cambio, ¿sí? Esa es como la gran diferencia del cambio climático actual. Y es simplemente cuando hay un cambio, ¿cierto? Una variación significativa, ¿cierto? Del clima como tal, ¿cierto? La temperatura de la superficie terrestre y esto dura un tiempo más o menos prolongado, digamos por lo menos 20 años. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Sé que algo que también se habló bastante en la clase, de que si bien va a haber un aumento, va a llegar un momento que va a haber un equilibrio, ¿ya? Pero no va a ser cualquier tipo de equilibrio, va a ser un equilibrio dinámico, ¿ya? Es decir, es algo que está equilibrado, ¿cierto? Pero que sufre un cambio constante. Podría ser que sigue cambiando, pero de una manera constante, ¿sí? Y claramente este cambio del clima tiene tanto causas naturales de la Tierra como tal, ¿cierto? Naturales e internas, y otras externas. Y generalmente estas externas, la gran mayoría ocurre por la acción humana, es decir, son antropogénicas. Ahora recordemos el efecto invernadero, que también es un proceso natural, ¿ya? No es algo que mágicamente nació hace un poco más de un siglo, sino es algo que siempre ha ocurrido en la Tierra, que el efecto invernadero es cuando nosotros tenemos los rayos solares, ¿cierto? Que están viajando, y claramente, como estos rayos solares son ondas, ¿sí? Recordemos también que son fotones que al encontrarse con una superficie con distinta densidad van a rebotar. Ahora, ¿qué hacen los gases de efecto invernadero? Retienen esta radiación. Y como la radiación es calor, claramente lo que provoca es que haya un cambio en la temperatura de la superficie terrestre. Ahora, claramente este efecto invernadero es beneficioso porque permite que el clima de la Tierra, es decir, la temperatura de la Tierra, sea del promedio de los 15 grados, ¿cierto? Entre 15 y 20 grados. Si no hubiera efecto invernadero sería de menos 18, ¿ya? Entonces, siempre existió el efecto invernadero. Ahora, ¿qué ocurre? Como aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, claramente también aumenta, ¿cierto?, la capacidad que tiene la Tierra de absorber radiación. Entonces, si puedo absorber más radiación, claramente esto provoca que haya un aumento en la temperatura, ¿cierto? Y eso es como la gran causa del cambio climático, ¿cierto? Es un tema totalmente natural, pero que nosotros lo aceleramos, podríamos decir, por la acción antropogénica, ¿cierto? Porque el uso de combustibles fósiles, la deforestación, etcétera, provoca que haya un aumento de, digamos, que como el gran agente, el CO2, ¿cierto? El dióxido de carbono. Y aquí se muestran unos gráficos respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles tiene el mayor porcentaje respecto a la emisión de CO2. ¿Sí? Por ejemplo, ya la quema de carbón, ¿cierto? Etcétera, emite muchos gases de efecto invernadero. La industria también, el transporte, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado nosotros de los buses eléctricos. Y aquí está el motivo, ¿cierto? Que el transporte también emite muchos de estos gases de efecto invernadero. Entonces, claramente un bus eléctrico no lo va a emitir.
el producir energía también, ¿sí? Por ejemplo, las centrales termoeléctricas que se basan en la quema de estos combustibles fósiles, ¿cierto? Para poder generar energía eléctrica. También tenemos, por ejemplo, la agricultura, ¿cierto? Por el tema de el uso de los suelos. Y también los edificios, ¿cierto? Por el tema de la construcción de los edificios. Y aquí tenemos, para mí este es como uno de los esquemas más importantes de la unidad respecto a los retroefectos, ¿sí? Que son efectos simplemente de este cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, recordemos que la Tierra es un sistema que tiene muchos subsistemas: atmósfera, criósfera, hidrósfera, litosfera, biosfera. Entonces, todos estos sufren ciertos cambios por este aumento, ¿cierto? Este aumento de la radiación. Entonces, por ejemplo, claramente los hielos, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir con los hielos? Va a haber un deshielo, ¿sí? Entonces, esto provoca que haya un aumento del volumen de agua. Ahora, si hay un aumento del volumen de agua, y como me parece, si fue la Sophie que respondió, lo que va a provocar que en el ciclo de agua, ¿cierto?, haya mayor cantidad de agua que se evapore, ¿cierto? Entonces ya ahí vamos a generar un cambio de todo el sistema. Ahora, ¿qué ocurre? Como hay un cambio en el océano, ¿cierto? Un aumento del volumen, ¿cierto? Va a haber mayor circulación, ¿cierto? Va a aumentar el nivel del mar también. Ahora, ¿qué ocurre? El CO2 también lo que provoca, en este caso en sí el carbono, es que va a aumentar la acidez del mar también. Aumenta la acidez del mar, ¿cierto? Es decir, disminuye el pH. Esto provoca daños en los arrecifes, en las especies marinas también. Ahora, si nos vamos a la superficie terrestre, también hay ciertos cambios, ¿cierto? Por ejemplo, hay cambios en la superficie terrestre, ¿cierto? Hay cambios orográficos, ¿cierto? Respecto al relieve. Hay cambios en el uso de la tierra y claramente hay cambios en la vegetación del ecosistema. Ya hablamos de la criósfera, ¿cierto? Con el derretimiento de hielos. También claramente hay cambios en la biosfera, ¿cierto? Porque como hay cambios en los otros subsistemas, también claramente se ve afectada la biosfera, la vida como tal. Y así, por cierto, entonces también hay cambio en la actividad volcánica, ¿cierto? Hay cambio en la circulación en los vientos, ¿cierto? Por temas de presión y temperatura. Recordemos que hay una relación, el pavo ratón, por ejemplo, pavo ratón. Por lo tanto, hay relación entre la presión, el volumen, la temperatura, ¿cierto? Porque esto es simplemente cantidad de sustancia y la R es una constante. Entonces, claramente, si hay cambio en la temperatura, va a haber cambio en el volumen y en la presión. Porque si hay cambio en la presión, va a haber cambio en la circulación del aire, ¿cierto? Es decir, de los vientos. Por lo tanto, por eso es importante ver todo esto como un todo, ¿cierto? Si como un sistema complejo, si hay un pequeño cambio en cualquiera de sus partes, va a haber un cambio en todo el sistema como tal. Y bueno, yo lo acabo de explicar, ¿cierto? Porque la Tierra es un sistema complejo y caótico. Aquí voy a agregar y caótico. Porque recordemos, si un elemento se modifica, todos los demás se van a ver afectados, ¿sí? Es decir, todo el conjunto va a cambiar. Bueno, el efecto mariposa, que es más conocido como por el público. Y aquí hay ciertas consecuencias, ¿cierto? Reducción de los hielos, el aumento del nivel del mar. Y aquí hablamos, por ejemplo, el caso de Países Bajos, Holanda, que se dice que a futuro, si sigue este tema del calentamiento global y sigue aumentando, ¿cierto? Elevándose el nivel del mar, puede que este país se vea inundado, ¿ya? Porque por eso se llama Países Bajos, ¿cierto? Porque está bajo el nivel del mar.
Y tenemos las evidencias científicas. Claramente ya hemos hablado de estas evidencias científicas, ¿cierto? Este carbono que introduce el hombre, ¿cierto?, a la atmósfera, ¿qué provoca? Provoca acidez oceánica, ¿cierto? Es decir, una disminución del pH. ¿Qué otra evidencia tenemos? Que tenemos sequías que son más intensas y largas en ciertas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mismo Chile, ¿cierto? En el norte. Otra evidencia que tenemos que han aumentado los desastres naturales. Por ejemplo, aquí hablan de los huracanes. Y aquí se muestra, ¿cierto? Con un gráfico. Si nos damos cuenta, claramente hay un aumento de las catástrofes naturales. Y esto se da por esto de que la Tierra sea un sistema complejo, ¿cierto? Entonces, como han habido pequeños cambios, provocan que haya un cambio en todo el sistema como tal. Y esto puede provocar, ¿cierto? Es una como de las explicaciones de por qué han aumentado las catástrofes naturales. Y luego aquí se presenta lo que es el límite razonable, que es simplemente la temperatura razonable que puede llegar a la superficie terrestre, ¿cierto? Porque recordemos que hemos dijimos en clases anteriores que más o menos este aumento de la temperatura ha sido de 1 grado, ¿cierto? Tampoco es que sea tanto. Por lo tanto, se piensa que este límite razonable son los 2 grados Celsius, ¿sí? Es decir, todos estos acuerdos, estos protocolos, ¿cierto?, que se han firmado y que vamos a estudiar en la próxima clase, generalmente piensan en el 2050. Entonces piensan que para el 2050 lo máximo que podría aumentar la temperatura de la superficie terrestre sería de 2 grados. Si ya pasa de eso, el, el riesgo, ¿cierto?, es muy alto para el planeta. Y aquí tenemos una especie de mapa conceptual que es bien interesante, que resume como todo lo anterior. Tenemos el cambio climático, ¿cierto? Su causa como tal son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Eso provoca que haya un aumento de la temperatura de la superficie. ¿Cuáles son sus consecuencias, sus efectos? Daño de los sistemas naturales, ¿cierto? El ecosistema, biosfera, hidrósfera, etcétera. Hay cambios en la economía, en la población, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las amenazas? ¿Ya? Cuando se refiere a las amenazas se refiere más a temas de la naturaleza, ¿cierto? Tenemos mayor cantidad de huracanes, de precipitación, inundaciones, sequía, incendios forestales, por ejemplo, las olas de calor, que se dan mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, la elevación del nivel del mar. Y cuando yo hablo de la vulnerabilidad, se refiere a sus consecuencias en las personas como tal, ¿cierto? Hay problemas en la salud humana, ¿cierto? En los mismos asentamientos humanos, ¿cierto? Agropecuarios, de energía, ¿cierto? Porque claramente existe esta problemática de que yo necesito generar energía, pero ¿de qué forma la genero? En el transporte, ¿cierto? En la extracción de recursos naturales y la biodiversidad, ¿cierto? Cuando hablábamos de la biosfera. Ahora, respecto a las amenazas, ¿cierto? Tenemos que generar acciones de mitigación que buscan simplemente reducir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, usar energía limpia, ¿cierto? Cambiar el transporte o dejar de usar tanto transporte que emite gases contaminantes, etcétera. Y respecto a la vulnerabilidad tenemos medidas de adaptación, ¿sí? Que simplemente nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios. Y esto es lo último, ¿cierto? Que son características distintivas del cambio climático. La primera, que está científicamente comprobado, que es un fenómeno acumulativo, ¿cierto? Es decir, bola de nieve, ¿cierto? Por lo tanto, todo cambio, ¿cierto?, se va a ir acumulando. Esto es importante que sus efectos son irreversibles. Es de larga manifestación, ¿cierto? Es decir, los problemas que se generan en la actualidad van a subsistir por muchos años. Y lo último, que es un fenómeno global. Pensemos que la Tierra es un sistema como tal, entonces si hay un cambio en cierto lugar, de alguna forma
otro lugar, aunque esté muy lejano, también se va a ver involucrado. Y ahora, ¿qué acciones nosotros podemos realizar? Pues, claramente la educación, ¿cierto? Al respecto y la conciencia, generar conciencia de la población. Y lo otro, ya que se aleja un poco de nuestras manos, es el tema ya del Estado, ¿cierto? De los gobiernos que tienen que tener la voluntad para generar ciertas políticas y comprometerse con este tema. Y eso, pues chiquillos, ya. La próxima clase vamos a ver ciertos tratados, ciertas investigaciones actuales y a futuro respecto al cambio climático. Y yo les dejé en el Classroom, esto lo tenía abierto aquí en Safari, si no me equivoco. Ah, no, está aquí. Aquí está, disculpe. Ahí está. Les dejé una pequeña tarea que es un formulario, ¿cierto? Que tiene un par de preguntas, que es lo mismo que acabo de explicar, ¿cierto? Que solamente en detalle, que den ciertos análisis, ciertas reflexiones es para este viernes. Ah, y lo otro recordarles que yo voy a hacer una otra tarea la próxima semana y voy a promediar estas dos tareas con una nota al libro y después van a tener que hacer un informe. Y esas dos notas van a ser al libro y las notas de esta unidad y ya después paso a la cuarta unidad de física moderna. Que estén bien, cuídense.